Mis queridos, buenos días. Un feliz sábado. Que la paz del cielo les acompañen a cada uno de ustedes. Quiero pedir un gran favor, ¿está bien? En esta mañana voy a tratar de el tema, hablarlo un poco pausado, en el sentido de que tenemos entre nosotros dos amigas de nuestra iglesia que nos acompañan de los Estados Unidos, están aquí presentes, y pues el español lo entienden, pero cuando se habla de manera pausada, si hablamos de manera rápida, entonces dejarían de entender el mensaje de esta mañana, y quisiera que también llegara a ellas por la gracia del Señor. Welcome to Colombia Church Central Adventist. Quienes levantan la mano y saludan a nuestras dos miembros de iglesia, amigas de nuestra iglesia, podrían colocarse en pie, mis queridas, para que pueden colocarse en pie, para que la hermandad las mire. Vamos a saludarlas nuevamente. Bienvenidas. A nuestras amigos y amigas que son de aquí de Colombia, aquí Bogotá, bienvenidos también. Dios les bendiga en gran manera. Que la paz del cielo nos acompañe. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Mi querida, ¿cómo te va? Qué bueno verte. Dios te guarde. Bienvenida. Dios te guarde. Por aquí también vi a toda una familia que nos acompaña. Bienvenidos. Qué rico que estén con nosotros. Pero no voy a dejar que el saludo de bienvenida solamente esté en mis manos, sino voy a permitir que cada uno de ustedes también, a la persona que tiene aquí al lado, por favor, dígale bienvenido. Un feliz sábado. Gracias por estar con nosotros. A nuestros amigos allí en el balcón y hermanos de iglesia, bienvenidos. Feliz sábado. Dios me los bendiga. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana, eterno Dios, abrimos tu palabra. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Enséñanos, capacítanos, fórmanos, llénanos de tu poder y autoridad. Permítenos vivir la promesa del descenso del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Perdónanos, límpianos, transfórmanos y conviértenos en hijos tuyos. Ayúdanos para que cada día vivamos con la seguridad de que tú estás con nosotros y que respondes a nuestras plegarias, y que nuestra experiencia espiritual que vivimos contigo pueda verse reflejada, eterno Dios, en la forma en cómo nos relacionamos con las personas, y que nuestros amigos, vecinos, personas allegadas puedan ver en nosotros la presencia de tu Santo Espíritu. Y ellos, al tener contacto con nosotros en lazos de amistad y afecto confraternal, empiecen a experimentar también en sus corazones el refrigerio del Espíritu Santo. Y como tal, eterno Dios, como resultado, empiecen a anhelar tu segunda venida.
en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido, el tema de esta mañana está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2. Queridos, Lucas capítulo 2 es la respuesta de una oración. Yo quiero que en esta mañana tú lleves para tu hogar, en tu mente, la seguridad de que cuando tú oras, Dios te escucha. De que cuando tú elevas tu oración hacia el cielo y clamas por tus necesidades, clamas por tu familia, clamas por la iglesia, clamas por la segunda venida de Cristo, Dios te escucha. El capítulo 1 de Lucas tiene un personaje principal llamado Zacarías, donde a Zacarías se le responde la oración. Pero el capítulo 2 de Lucas, el personaje principal no viene a ser Cristo Jesús. Él es la respuesta al personaje principal de Lucas 2, que es un profeta llamado Simeón. Simeón es un hombre que oró para que la promesa del Mesías se cumpliera en su tiempo. Y quiero decirte en esta mañana, mi querido miembro de iglesia, que llegó la hora de que empieces a orar creyendo que la segunda venida de Cristo no es en un futuro cercano, sino es ahora en tu tiempo, porque así tú lo vas a pedir. Simeón oró, Simeón clamó, Simeón pedía en sus oraciones de que antes de que llegase a él la muerte, le permitiese encontrarse con el Mesías. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿has orado para que Dios te permita ver a Jesús venir en las nubes de los cielos? Es tu oración que Dios te permita experimentar la segunda venida de Cristo. Pues quiero decirte algo, mi querido, que si tú hoy empiezas a orar para que Dios te permita vivir esa experiencia, Dios te la va a permitir experimentar. Si no es ahora, en esos últimos años que te dé de vida, y la siguiente generación, mi querido, podrá experimentar el refrigerio de la segunda venida de Cristo. Y esa es la experiencia de Simeón. Simeón es un hombre que creyó en la palabra del Señor. Simeón es un hombre que creyó en las promesas de Dios. Simeón es un hombre que investigó a profundidad la Biblia y se dio cuenta que en la Biblia estaba la promesa del Mesías, y Simeón se llenó de el deseo de experimentar en su vida el poder ver al Mesías. Y cuando María llega
al templo con José al 8º día para circuncidar al niño, dice la Biblia en Lucas 2 que el Espíritu tomó a Simeón y lo llevó al templo. Versículo 25 de Lucas 2. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Oh, mi querido, escúchame. Tú no estás aquí porque eres un adventista del 7º día. Si tienes ese concepto de que estás aquí el sábado en la iglesia porque eres un adventista del 7º día, estás perdiendo el enfoque del propósito que Dios tiene para ti. Tú estás aquí en el templo hoy porque el Espíritu Santo te trajo. Oh, pastor, perdóneme, yo no vine por el Espíritu Santo, fue que a mí me invitó un familiar. Tú viniste aquí porque el Espíritu Santo tomó al familiar y te llevó la invitación para que vinieses aquí al templo. Y cuando Él te invita, el Espíritu Santo coloca la convicción en ti de que venga al templo. Amén. Oh, querido, mi querido joven, señorita, tú no estás aquí en la iglesia porque mi papá y mi mamá me trajeron. Tú estás aquí en la iglesia porque el Espíritu Santo te trajo acá a la iglesia. Amén. Ahora yo quiero lanzar un contexto de el efecto que tiene la oración cuando la gente espera la venida de Jesús. Y Lucas 2 me muestra algunos testimonios poderosos del efecto que hay en la vida de las personas cuando la persona empieza a vivir en pro de la segunda venida de Cristo. Yo alabo al Señor porque nos llamamos Iglesia Adventista del 7º día. Adventista porque creemos en el segundo advenimiento de Cristo. 7º día porque creemos que el sábado es el día del Señor. ¿O sabe, mi estimado? Allí Lucas 2 me menciona que unos ángeles se les aparecieron a unos pastores. De hecho, este capítulo ahora en el mes de diciembre empieza a tener una relevancia grandísima. La gente va a armar su pesebre, pero mi tema en esta mañana no es el pesebre, ni el árbol de Navidad, ni nada yo por el estilo. Mi tema es la experiencia de los pastores concerniente a su esperanza en lo que tiene que ver con la llegada del Mesías. Y me dice Lucas 2:8 lo siguiente: habían pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, os doy las buenas nuevas de gran gozo que estabais esperando. Y esta nueva buena será ¿para quién? Para todo el pueblo. ¿Qué le encargó el ángel a los pastores? Compartir la noticia. Ustedes la esperaban, ahora compartan la noticia. ¿Saben, mi querido, cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia es que creemos en la segunda venida de Cristo, lo mandamos para un futuro por allá bien remoto y no le compartimos a las personas nuestra esperanza. De hecho, mi querido, escúchame en esta mañana, por favor. Muchos miembros de la iglesia
no andan esperando la segunda venida de Cristo. Muchos miembros de nuestra iglesia están esperando la ley dominical. Muchos miembros de iglesia están esperando el tiempo de angustia, mas no están esperando la segunda venida de Cristo. Si muchos miembros de la iglesia esperan la segunda venida de Cristo, oh querido, el clamor, el ángel de Apocalipsis 18 que alumbra toda la tierra, mi querido, alumbrará la tierra en cuestión de días, y lo que esperan por venir se hará una realidad. Pero mientras la iglesia espere una ley dominical y no espere una segunda venida de Cristo, la ley dominical no va a llegar, mi querido. Lucas 2 me dicen que habían unos pastores y su conversación mientras velaban es: creemos que el Mesías viene pronto. Era la conversación de estos pastores. De hecho, me gusta la forma en cómo el original, el griego, maneja esta situación. Y me dicen, según estos textos, que eran pastores que estaban pendientes de las señales y de los tiempos, que eran pastores que estaban pendientes de hablar con las personas acerca de la palabra de Dios y lo que hablaba la Biblia con respecto al Mesías. O no eran pastores que en su trabajo se dedicaban simplemente a cuidar el rebaño. Eran pastores que mientras cuidaban el rebaño con las personas que compartían, con sus amigos y vecinos, les llamaban y les decían: mira, yo creo que el Mesías viene pronto, mira lo que dice la Biblia. Y entonces Lucas 2 me presentan a los pastores como que velaban y guardaban. La palabra velar, según el original, es aquella persona que está pendiente de los tiempos y las señales del cumplimiento profético. Que eran pastores que guardaban, eran pastores que estaban pendientes de hablar la palabra. Miren como dice la terminología, su significado: hablan la palabra, vigilaban que la palabra en los corazones germinara y produciese fruto. Eran pastores que, aparte de hablar e encontrarse con la persona y decirle: viene el Mesías, eran pastores que posteriormente volvían a llegar a la persona y le decían: ¿cómo es tu nombre? Perdón. Mariluz, ¿cómo te pareció lo que hablamos la vez pasada? ¿Te gustó, Mariluz? ¿Quieres otra perla más de la palabra del Señor, Mariluz? Y el pastor decía: oh, Mariluz quiere. Regreso de Mariluz y le comparto de que el Mesías viene pronto. Y en algún momento, me dice la Biblia, en velar y guardar, que al final le decían: Mariluz, junto con nosotros, ¿deseas convertirte en otra persona que espere al Mesías y que comparta con otras personas esa noticia? Amén. Amén. Hermano querido, por ahí vi en YouTube, perdóneme, no recuerdo el nombre de este personaje. Sin embargo, decía: es que el Señor viene en el 2033. Cuando un predicador quiere popularidad, cuando un predicador quiere ser el centro de atención, cuando un predicador se desvía de lo que Dios lo ha llamado, empieza a decir y hablar cosas que parecen correctas, pero que están fuera de contexto bíblico.
Oh, mi querido, Dios a ti y a mí no nos ha llamado para que seamos el centro de atención en la iglesia. El centro de atención en la iglesia es Cristo Jesús. Oh, Dios a ti y a mí no nos ha llamado para que hablemos o hagamos cosas que llamen la atención de las personas. Dios a ti y a mí nos ha llamado para que cuando las personas se relacionen con nosotros, el centro de atención sea Cristo. Y las personas digan: ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué impresionante este capítulo de Lucas 2. Mientras yo lo leía, yo me arrodillaba y yo le decía: Señor, perdóname, porque tú no has venido por nosotros. Hemos predicado de todo, hemos hablado de todo. Nuestra prioridad ha sido muchas cosas, pero no ha sido el tema de tu segunda venida. ¿Sabes, mi querido? Quiero abrir un paréntesis que viene con este mismo tema, que es Lucas 1, para decirte: siéntate bien y lee el capítulo 1 de Lucas. Y mira la forma en cómo Dios utiliza a Zacarías, un sacerdote preocupado también por la llegada del Mesías. Zacarías tenía 3 oraciones. Zacarías oraba por su hogar. Zacarías oraba por la iglesia. Y Zacarías oraba por las personas que iban a estar preparadas para cuando el Mesías llegara. 3 oraciones de Zacarías. Cuando yo comparo a Simeón y a Zacarías, los dos tenían una misma característica: fe. Fe. Un Zacarías con una esposa de más de 50 años, pero diciéndole: Señor, dame un hijo. Es más, escúchame muy bien. Si Zacarías no hubiese orado por la venida del Mesías, Zacarías no tiene a Juan. Si Zacarías hubiese solamente orado por un hijo, esa promesa nunca se hubiese cumplido. Pero Zacarías oraba por la segunda venida de Cristo, y el cielo se reúne. Y la administración del cielo se reúne, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dicen: hay un hombre en la tierra que clama por nuestra llegada para darle fin al pecado y al dominio de Satanás sobre la humanidad. Y en recompensa de que este hombre clama porque nosotros nos manifestemos en la tierra, le vamos a dar respuesta a su oración y le vamos a dar un hijo. Y su hijo va a ser el que va a abrirle el camino al Mesías cuando llegue a la tierra. Respuesta concedida. Oh, mi querido, escúchame muy bien. A veces como seres humanos nos centramos: Señor, servicios; Señor, arriendo; Señor, comida; Señor, compromisos. Escúchame, hijo mío. Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Pastor, Dios no me escucha. Sí te escucha. Pastor, yo oro y a mí me parece que mi oración quedó en el techo. Un cierto predicador de manera jocosa dice: si tú crees que tu oración se te queda en el techo, salte al patio que hay en el techo y seguirá derecho. Ascenderá sin problema. Pero quiero decirte algo, mi querido.
Dios conoce tus necesidades y Dios está dispuesto a suplirlas, pero Dios anhela que tú vivas en esta tierra por fe y que creas que el que viene te dará lo que tú necesitas. ¿Tú sabes qué es darle un hijo a Zacarías cuando su esposa ya no podía tener hijos? Abrir la matriz de una mujer de más de 50 años. Es más, me dice la Biblia, mi querido, que el pueblo creía tanto en la relación de Zacarías con Dios, que cuando Zacarías ofició como sacerdote, todo el pueblo se volcó a orar. Zacarías, Dios te escucha, intercede por nosotros. Y yo te pregunto a ti, ¿te llama tu familia para que tú ores e intercedas por ellos? Si tu familia te llama, alabado sea el Señor. Y ahora di: Padre, al igual que Zacarías, respóndeme la oración. Oh, mi querida, Dios te responde. Dios a ti te escucha, a mí no. No, Dios a ti te escucha. Yo oré para que Dios se manifestase en tu vida y te dé cuenta que Dios es poderoso. ¿Tú crees en un Dios poderoso? En una visita pastoral se fue el pastor a visitar a la hermanita. La hermanita tenía la siguiente práctica: el pastor oraba y hablaba en la iglesia, y el pastor decía en la iglesia: hermanos, Cristo viene pronto. Y la hermana se colocaba en pie y decía con voz fuerte, siempre que él decía Cristo viene pronto, la hermana se colocaba en pie y decía en voz fuerte: pastor, amén, 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 pastor. Y el pastor, cuando la veía que se colocaba en pie, pensaba y decía: otra vez vuelve y juega. ¿Cómo hago para que no se coloque en pie y no diga amén, amén, amén? Y el pastor se fue y le hizo visita pastoral. Y cuando la vio y llegó a su casa, una hermana de pocos recursos, el pastor vio una necesidad y le dijo: mira, hermana, como pastor vamos los dos a hacer un negocio. Oh, pastor, cuénteme. Yo veo una necesidad. Oh, sí, pastor, hay una gran necesidad que yo tengo, pero veo una en especial. Cuénteme, pastor. Yo veo que no tienes un abrigo para en la noche cubrirte con cariño, con afecto y calorcito. No, pastor, yo te lo voy a regalar. Pastor, gracias, muy amable, muy gentil, pero pastor, ¿cómo hacemos? No, yo te lo voy a regalar este sábado, pero vamos a hacer un negocio. Cuéntame, yo te regalo el abrigo, pero cuando yo hable de la segunda venida de Cristo, tú no te coloques en pie y no repitas 3 veces amén. Llegó el sábado, le regaló el abrigo y el pastor predicó. Y cuando el pastor predicó, en un momento determinado el pastor dice: hermanos, y Cristo viene pronto. Y miró a la abuelita y le hacía a la abuelita, y la abuelita se mordía la lengua, ¿cierto? Y agachaba la cabeza. Y siguió el pastor: hermanos, Cristo viene pronto. Y miró a la abuelita. La abuelita volvió a agachar la cabeza, ya que se retorcía allí en su puesto. Hermanos, y para finalizar, recuerda, dice el pastor, debemos estar preparados porque Cristo está a las puertas, Él viene pronto. Y la abuelita se levantó y dijo: pastor, y Cristo viene, y con abrigo o sin abrigo, amén, pastor, y amén, pastor. Oh, mis queridos, yo te pregunto a ti: ¿cuántas veces tú y yo clamamos al día por la segunda venida de Cristo? Terminaría diciéndote, mi querido, que es tan relevante Simeón
en este capítulo? Porque Simeón no oró por la venida del Mesías para un futuro, sino para su tiempo. Y Lucas el capítulo 2 me dice que la iglesia debe entrar en oración para que no ore por la segunda venida de Cristo para un futuro mediano o lejano, sino venga para nuestro tiempo. Es necesario que Cristo venga pronto. Quiero decirte algo. Vamos a imaginarnos algo. Imagínate que Cristo no viene en nuestro tiempo, que Cristo viene en la época del tiempo de nuestros hijos y de nuestros hijos con nuestros nietos. Ahora yo te pregunto, ¿cierto que la maldad en este mundo está creciendo y en aumento? Y si la maldad en nuestro tiempo está creciendo y en aumento, ¿cuánto más en la época de nuestros hijos y de nuestros nietos? Te hago la pregunta: ¿estarán nuestros hijos preparados para enfrentar tal maldad? ¿Estarán nuestros hijos preparados para nuestros nietos? ¿Estarán preparados para enfrentar tal maldad? Y tú dirás: pastor, ¿tú por qué predicas algo del futuro que ni usted se va a dar cuenta? Yo te digo, si hoy tenemos muchos que tambalean en la iglesia y que hoy entran y mañana salen y la maldad no ha aumentado, en el futuro muchos entrarán y pocos quedarán, porque la maldad será sumamente más grande. Y si nos cansamos con los de a pie, ¿cómo será con los de vehículo? ¿Cómo será con los de Fórmula 1? Quedarán, hermanos, la fe prácticamente, llamémoslo así, casi que en vía de extinción. Dios desea un pueblo que hoy clame por la segunda venida de Cristo. Y si no es en mi generación, nuestra siguiente generación, Dios la recompensará y se convertirán en los Juanes Bautistas de nuestro siglo, que le abrirán el camino a la gente para que estén preparados para la segunda venida de Cristo. Y si no eres tú, tu hijo, con voz de ahínco, con voz de autoridad y lleno del Espíritu, se levantará y le dirá a la gente: arrepiéntase y bautícese, porque el tiempo ha llegado. Pastor, ¿y cómo lo lograremos? Hay un último personaje en Lucas 2. Es una profetisa, la profetisa Ana. ¿Cómo haremos, Señor, para que la gente nos crea y entienda que Cristo viene pronto? En Lucas 2 me habla de una profetisa Ana. Duró casada con su esposo 7 años desde su virginidad. A los 7 años su esposo murió. Y a partir de los 7 años esta profetisa empezó a prestar su vida a servicio de la iglesia. Y dice Lucas 2 que Ana servía en el templo de día y de noche. Querido, llegó la hora de que como miembros de iglesia nos demos cuenta la importancia que tiene el asistir a la iglesia en nuestro tiempo. Llegó la hora de que nos demos cuenta las bendiciones de Dios que hay en nuestras vidas cuando luchamos por permanecer en la iglesia en nuestro tiempo. Llegó la hora, mi querido, de que nos demos cuenta lo importante que es cuando llegas a la iglesia y te saludas con la persona y le das un abrazo y le das un saludo y le dices: bienvenido, gracias por estar con nosotros, estoy orando por ti. ¿Qué tan relevante
y tan prioritario es para el cielo tu servicio dentro de la iglesia. Llegó la hora, mi querido, de que nuestros hogares se conviertan en el lugar donde llegan nuestros vecinos para comprender que Cristo viene pronto. ¿Sabes qué me dice Lucas 1? Que cuando Zacarías se fue a circuncidar a Juan, no fue solo. Todos los amigos de él se fueron con él hasta el templo y lo acompañaron. Eso me da a entender a mí algo, mi querido. El hogar de Zacarías era un grupo pequeño donde se hablaba del Mesías. Y las personas que asistían al grupo pequeño de Zacarías eran grandemente bendecidas. A tal punto eran bendecidas que cuando llegó Juan y escucharon el por qué llegaba Juan, creyeron en que el Mesías llegaba pronto y acompañaron a Zacarías y le dijeron: nos vamos contigo porque tu hijo es el precursor del Mesías. Tu hijo va a predicar el camino del Mesías para cuando llegue. Nos vamos a acompañarte como amigo tuyo. También creemos. Oh, mi hermano querido, llegó la hora de que tu hogar se convierta en un grupo pequeño. Aquí no hay grandes predicadores, mi querido. Tú nunca vas a ver a Zacarías después del nacimiento de Juan predicando en el templo y diciendo que el Mesías llegaba. Pero tú sí vas a ver a Zacarías invitando a las personas para que se preparen para la segunda venida de Cristo. Llegó la hora de que tu hogar sea ese grupo pequeño. Hago la pregunta en esta mañana. Hay un hermano aquí en este lugar que le gustaría que su hogar fuese un centro de bendición, que le gustaría que en su hogar se hablara de la palabra del Señor y se enseñara con respecto a la segunda venida de Cristo. Si es así, hermano, colócate en pie. Colócate en pie, mi querido hermano, y yo voy a orar por ti. Pero vamos a ser un poquito más desafiantes, un poco más desafiantes. Aparte de colocarte en pie, mi querido hermano, tú vas a decir: yo tengo el valor y quiero tener la perseverancia de que mi hogar sea un lugar donde la palabra del Señor tenga su relevancia. Pastor, ore por mi hogar porque así lo decidí en esta mañana. Y si es así, venga, venga, hermano querido, venga aquí adelante. Yo voy a orar por tu hogar, para que al igual que el hogar de Zacarías, tu hogar sea bendecido por Dios y en tu hogar haya luz del Evangelio y mucha gente crea en el Mesías, crea en Cristo Jesús, en su segunda venida. Pero ahora voy a hacer una pregunta un poco más desafiante. Querido amigo de iglesia, ¿te gustaría prepararte para la segunda venida de Cristo? ¿Te gustaría, al igual que el mensaje de Juan? Y Juan decía: arrepiéntase y bautícese porque el tiempo ha llegado. ¿Hay aquí algún hermano de iglesia que dice en su corazón: ha llegado el tiempo de mi arrepentimiento, ha llegado el tiempo de mi bautismo, porque creo que Jesús viene pronto? ¿Hay aquí ese amigo de iglesia? Y si es así, yo te invito para que te pares aquí enfrente y yo voy a orar por ti, y por la gracia del Señor muy pronto sea esa decisión. Dios te bendiga, mi querida. Marisol, Mariluz, Dios te bendiga, Mariluz. ¿Tenemos aquí algún otro amigo que aparte de Mariluz desea decirle: Señor, yo deseo prepararme y que Dios entre a mi vida? ¿Hay aquí alguna otra persona, algún otro amigo de iglesia que pasando aquí al frente le dice: Señor,
llegó el momento. Es mi momento, Señor. Mi querido amigo, en el nombre de Jesús, yo te invito. Quiero a continuación orar. Mi querida, ¿me permite oro por ti y por la hermana, si es tan amable? ¿Me lo permiten? Sí. Vengan, mis queridas, yo quiero orar por ustedes y colocarlas en las manos del Señor. Dios me ayude con el don de lenguas. ¿Está bien? Dios me ayude con ese don de lenguas para cuando yo ore en Spanish, tú lo entiendas en inglés. Vengan, mis queridas, voy a orar por ustedes. Permítanme, yo quiero orar por ustedes. I am happy de tenerlas con nosotros y que nos hayan acompañado. Happy Sabbath y grandes bendiciones. Bienvenida. Gracias, gracias por estar acá. Dios te guarde y te bendiga. Me daría la oportunidad algún otro amigo de nuestra iglesia para orar por ti, y que pases aquí al frente y yo oro por ti, y que, mi querido amigo, desde hoy en adelante el Espíritu Santo sea en tu vida, llevándote a toda justicia y a toda verdad, y muy pronto tú y yo proclamemos a esta tierra de que Jesús viene pronto. Amén. ¿Hay alguien más? Elíasar, no sé hasta qué punto tu hermano y la dama de compañía me permitan orar por ellos y tener esa palabra de oración. Y por la gracia del cielo, colocarles en las manos de Dios. ¿Habría esa posibilidad? Si es así, tranquilos, es para colocarle en las manos de Dios. Y que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. En estos momentos, mis queridos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo amado, Cristo Jesús. Ya vino como Mesías, pero ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperamos tu venida, Padre, y clamamos a ti para que sea en nuestro tiempo. Y si esa no es tu voluntad, sino en la siguiente generación, clamamos por nuestros hijos para que se conviertan en aquellos Elías que darán el último mensaje en el momento en que tú aparezcas por segunda vez en las nubes de los cielos. Clamamos a ti por nuestros amigos y familiares para que se conviertan al Señor. Clamamos por la iglesia para que sea refrigerada y llena del Espíritu Santo, y con poder y autoridad vivamos cada día como quien esperando al Mesías, como quien espera a Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con nuestras luchas, Padre, y debilidades, porque somos humanos, llenos de tu Espíritu, le digamos a las personas que tú vienes pronto. Nos colocamos en tus manos de amor y de misericordia, en tus manos de poder y autoridad, entendiendo que tú vienes pronto y que escuchaste nuestra oración y responderás a nuestras plegarias. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Mis queridos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y que por la gracia del Señor podamos partir hacia nuestros hogares con la esperanza y la seguridad de que su Espíritu está con nosotros, y de que tú y yo somos instrumentos para decirle a nuestros amigos y familiares que Cristo viene pronto. Amén.